Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Hablemos de Libros, y en esta ocasión os voy a hablar de un libro. Deciros que en esta ocasión estoy de vacaciones y por eso no estoy subiendo vídeos, pero he interrumpido, entre comillas, mis vacaciones realmente para hablaros de un libro que he recordado y que me ha parecido extremadamente interesante, por lo cual, bueno, me he animado a grabar un vídeo, a interrumpir mis vacaciones y grabar un vídeo con el objetivo de divulgarlo, de darlo a conocer para, en caso de que, bueno, pues os pueda interesar, os hagáis con él, ¿no? Antes de nada, observáis que he cambiado el ángulo en el cual suelo grabar últimamente los vídeos. Esto se debe, espero que salga bien, a que realmente, bueno, he olvidado el trípode con el cual suelo poner el teléfono, por tanto he tenido que ingeniarme para colocarlo de una forma más o menos adecuada donde pueda tener un enfoque. Como yo digo, he interrumpido mis vacaciones pues para grabar este vídeo, ¿no? El libro del cual os voy a hablar lo tenía de hace mucho tiempo, la verdad me lo leí en su momento y no le saqué el provecho, entre otras cosas porque no tenía el conocimiento adecuado para poder leérmelo con profundidad y poder sacarle todo el jugo, ¿no? Es una cosa que, bueno, pues supongo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estás leyendo historia y vas adquiriendo conocimiento de historia, hay muchos libros que te los vuelves a leer y realmente le sacas el provecho que no le sacaste en su momento porque no tenías el conocimiento adecuado para poder entender todo lo que era un proceso histórico muy complejo, ¿no? El libro del cual os voy a hablar, como digo, lo he redescubierto, ya que me lo compré hace mucho y lo tenía en la estantería, en una de las bibliotecas que tengo de hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, a raíz de haberme leído otro, hace nada. De hecho, el último vídeo que subí hablando del tema es el de Los Indoeuropeos en busca de un lugar de origen, de editorial EAS, de Alain de Benoist, del francés Alain de Benoist. Un libro que me ha gustado a mí personalmente mucho, me ha aclarado muchísimos temas, muchísimas cosas referidas al mundo de los indoeuropeos. Es muy fácil de leer y a raíz de haberme leído este libro he recordado, joder, si yo tenía libros de los indoeuropeos, ¿dónde estarán? Y porque me alimentó un poco más las ganas de conocer, ¿no?, acerca del tema de las migraciones indoeuropeas hacia el occidente europeo, ¿no? Llegué a la biblioteca que tengo en el pueblo, me puse a buscar y redescubrí algunos libros que tenía tratando el tema. De hecho, el libro del cual os voy a hablar a continuación es un libro, ya os adelanto, que bastante bueno, antiguo pero bastante bueno. No sé hasta qué punto vais a tener facilidad de poder encontrarlo a día de hoy, a no ser que sea por segunda mano en internet, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso, ya os digo que os lo recomiendo encarecidamente porque es un libro muy bueno. Se llama Los Indoeuropeos y los orígenes de Europa. Aquí tenéis la portada de Francisco Villar, editorial Gredos. Gredos es una editorial, como todos sabéis, muy erudita, muy técnica a la hora de sacar escritores, no saca a cualquiera, es decir, me refiero que no saca teorías locas que pueden haber en torno a los indoeuropeos, etcétera, etcétera, sino que en ese sentido es muy académico y por tanto podéis presuponer que el libro realmente es un libro bastante académico. No en vano, Francisco Villar es lo tengo por aquí ahora mismo, es un lingüista especializado en lingüística indoeuropea por la Universidad de Salamanca. Ha estado trabajando en la Universidad también de Madrid dando clases referidas a la lingüística. Estuvo estudiando la lengua celtibérica, tradujo o estuvo colaborando con el equipo de trabajo del famoso Bronce de Botorrica. Es defensor de las teorías kurgánicas de María Gimbutas, de la arqueóloga María Gimbutas, desechando por tanto un poco las teorías de Colin Renfrew, que hablan de la indoeuropeización de Europa procedente de Anatolia, etcétera, etcétera. Es decir, me refiero que es una persona bastante académica y bastante erudita en el tema de los indoeuropeos, no es un cualquiera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por tanto, como digo, el libro es bastante tostón, bastante ladrillo, si no queréis o si no estáis buscando más bien realmente pues una lectura semejante a esta. Es un libro muy académico, cosa que no pasa como por ejemplo con el de Alain de Benoist. Yo de hecho os recomendaría que primero os leyerais este para que más o menos podáis tener un concepto coloquial de cuál fue el proceso de los indoeuropeos, sin que eso significa que no sea un libro académico. Es bastante académico, pero digamos que la forma de escribir es más para todo el mundo que la que vais a encontrar en el libro de Francisco Villar, Los Indoeuropeos y los orígenes de Europa. Otra cosa que tiene es que Francisco Villar es un lingüista, y como lingüista pues prácticamente centra todo su estudio en lo que fue la lingüística del mundo de los indoeuropeos. Sí que es cierto que la refiere o la une a estudios históricos, trata bastante la historia, pero tiene una base lingüística de todo lo que es el trabajo. Por cierto,
son 600 hojas, 609 hojas del libro. Es un libro bastante grande. Ahora entraré un poco más en detalle en comentaros los que son los capítulos, porque son muy interesantes. No sé si lo he dicho, pero lo saca Gredos, una primera edición en 1991 y una segunda edición, que es la que tengo yo, de 1996. Como ya digo, es un lingüista, y como lingüista, pues prácticamente todo el estudio que hace en el libro, pues trata, digamos, tiene un trasfondo hablando de la lengua, lo cual hace que si tú no eres realmente lingüista, como por ejemplo es mi caso, que de hecho se me da bastante mal el lenguaje, o se me daba bastante mal el lenguaje cuando estudiaba en el colegio, pues puede hacer de todo esto un poco tostón, ¿no? Voy a comentaros un poco los capítulos por encima, para que os hagáis una idea de cuál es el tema o los temas que trata y hasta dónde llega la profundidad de los temas que está tratando. Son 6 partes, es decir, 6 capítulos, y empieza con el capítulo número 1, en el cual se habla de quiénes son los indoeuropeos. Habla prácticamente, pues bueno, de quiénes fueron los indoeuropeos, de cuál fue su patria de origen, su supuesta patria de origen, cómo llegaron, cuál era su cultura, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, llega a teorizar sobre cómo se llamaban los indoeuropeos a sí mismos, teoriza sobre el origen de la palabra arios, y realmente los indoeuropeos es un término académico, pero cómo se llamaban ellos como pueblo, teoriza realmente acerca de si realmente el nombre que los indoeuropeos se daban a sí mismos eran el de arios, intentando encontrar similitudes con Irán, Ania, el país de los arios, buscando similitudes con Eire, el nombre primitivo de Irlanda, Eire, con la palabra ario, como ya digo, intentando buscar realmente si ellos a sí mismos se conocían como pueblo ario, como pueblo de los arios. Es un estudio muy profundo, leeros el libro, desde ya os adelanto que no tiene nada que ver, es decir, sí que es cierto que se teorizó durante mucho tiempo al respecto de eso, pero las palabras no tienen nada que ver. Sí que es cierto que Irán es muy posible que significara el país de los arios, pero no hay semejanza de unas palabras en un punto del mundo con otras palabras en otro punto del mundo con una misma raíz, por lo tanto desecha la teoría. Pero bueno, digamos que, como podéis ver, es un estudio bastante interesante y bastante profundo, analizando la lingüística, intentando buscar una solución histórica a un problema. En la parte número 2 habla de sabemos cómo vivían y cómo pensaban, lo dedica a una sociedad guerrera, habla un poco de cómo fue la cultura y el concepto del mundo de los indoeuropeos, cuál era la sociedad de los indoeuropeos, la religión, familia y sociedad, economía y desarrollo material, literatura, poesía, todo ello, insisto, la raza, en la página 160, todo ello, insisto, siempre basado en lo que se sabe de la lengua de los indoeuropeos, las palabras que tienen los indoeuropeos, adaptándolas al conocimiento para poder saber cómo era la sociedad indoeuropea. Para que os hagáis una idea, si los indoeuropeos tenían la palabra caballo, es evidente que entre ellos existían los caballos, porque si no, no conocerían esa palabra, ¿no? Pues a raíz de ahí, es decir, a raíz de las palabras que tienen los indoeuropeos, Francisco Villar desarrolla toda una serie de teorías y de conocimientos en los cuales nos ofrece unas conclusiones sobre cómo era su sociedad guerrera, cómo era la literatura, cómo era el arte, cómo era la poesía, cuál era su raza, etcétera, etcétera, etcétera. Hipotética raza, etcétera, etcétera, etcétera. La parte 3, cómo era su lengua. Este capítulo es un tostón si no sois lingüistas, porque la verdad es que, en fin, como lingüista que es, hace un examen terriblemente profundo sobre el tema del habla de los indoeuropeos. O sea, es que, vamos a ver, o sea, para que os hagáis una idea, el acento, las ideas generales sobre el sistema fonético, raíces y palabras, los números, las casas, los adjetivos, los pronombres de los indoeuropeos, el verbo en el mundo de los indoeuropeos, las sonantes, los dictongos, bueno, en fin, un verdadero tostón. A la gente que le guste no, pero a mí, que no me gusta la lengua nada, me ha parecido un verdadero tostón, pero no deja de ser interesante y es una cosa, un estudio muy profundo que es muy complicado que vayáis a poder ver con tanta profundidad en otro libro. La parte número 4 a mí es de la que más me ha gustado, los indoeuropeos en la historia, porque además ofrece una cosa que es muy complicada que vayáis a encontrar en otros libros que tratan el tema de los indoeuropeos, y es que se suele tratar el tema de los indoeuropeos de una forma quizás muy genérica, pero en este libro en concreto de Francisco Villar, en el capítulo 4 de los indoeuropeos en la historia, lo que trata es de forma concreta, es decir, de forma propia, a cada pueblo indoeuropeo que ha formado parte de ese gran grupo, ¿no? Los hititas, los ilirios, los albaneses, los tracios, los dacios, macedonios y peonios, los baltos, los eslavos, los germanos, los celtas, los itálicos, los frigios, los armenios, los griegos, los indios, los iranios y los tocarios.
a cada pueblo le dedica páginas y páginas y páginas estudiándolo única y exclusivamente a él, de forma concreta, cuándo se desarrolló, cuándo se puede hablar de germanos y no de indoeuropeos, cómo se desarrollaron los germanos, las diferentes culturas que ofrecieron los germanos, los baltos, los eslavos, la lengua que tenía, la religiosidad, las costumbres, en fin. Es una cosa muy, muy interesante que, como ya digo, es muy complicado que vayáis a poder encontrar en otros libros, porque normalmente se suele hablar de los indoeuropeos en términos genéricos, pero no de forma concreta de cada uno de los pueblos que formaron esa gran familia indoeuropea. No solo desde un punto de vista de la lengua, sino desde un punto de vista también histórico. A mí me ha gustado muchísimo. De hecho, lo tengo subrayado muchas cosas que en cuanto tenga oportunidad iré subiendo al blog progresivamente, ¿no? La parte quinta, también muy destacado, a mí me ha gustado mucho. Es cortito, pero en fin, es interesante. Los indoeuropeos en España. Evidentemente, como españoles que somos, pues nos interesa conocer y saber cuál fue ese proceso de indoeuropeización de la península ibérica. Se habla de los pueblos no indoeuropeos en España para saber diferenciarlo, los íberos, los vascos y los pueblos del sur, y se habla de los indoeuropeos en España, los celtas, otras ramas indoeuropeas del lusitano y el antiguo indoeuropeo. Alteuropaich, palabra alemana que no sé cómo se pronuncia, pero en fin, para que os hagáis una idea. Evidentemente, en este sentido, pues habla de todo lo que fue el proceso de la indoeuropeización de la península con la llegada de los celtas, con los pueblos indoeuropeos protoceltas del bronce que ya existen, los mayas, la cultura de los kurganes que llegaron hasta la península, bla, 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 bla. Es bastante interesante en ese sentido. Y la parte quinta habla de dialectología e historia. Las tribulaciones de la dialectología e historia de la indoeuropeización, en fin, una parte final ya de conclusiones acerca de todo su trabajo, en el cual se puede hacer, vuelvo a insistir, bastante tostón si realmente pues no sois lingüistas y no le queréis o no tenéis tanta preocupación por saber cómo fue realmente la lengua de los indoeuropeos con respecto pues a conocer realmente cuál fue ese proceso histórico. Bibliografía, lista de autores, índice material, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, muy destacado el libro de Francisco Villar. Vuelvo a repetir, creo que vais a tener complicado, si queréis haceros con él, encontrarlo en cualquier librería, porque yo creo que no ha debido de salir muchas más ediciones de la segunda, 1996. No obstante, Gredos puede que os lo consiga a un precio seguramente bastante elevado. Tirar de internet si tenéis curiosidad, porque lo vais a poder encontrar en internet casi con total seguridad, pues a un precio más cómodo. Yo os lo recomiendo muchísimo. Ahora bien, es un libro difícil de leer, es un libro tostón, es un libro ladrillo, que no es apto para la gente que quiera tener una primera aproximación al mundo de los indoeuropeos. Digamos que es un libro que requiere ya tener un conocimiento previo, saber más o menos de qué se está hablando, conocer todas las teorías de los kurganes, etcétera, etcétera, para poder comprender mucho mejor, o digamos, no de una forma tan ladrilla, tan académica, tan tostón de leer, el trabajo de Francisco Villar, lo cual no quita que no sea un libro muy, muy, muy bueno. Insisto que os recomiendo a todos vosotros. Tiene un apartado además muy interesante, y ya con esto acabo y sigo de vacaciones. Tiene un apartado, por cierto, incluye de vez en cuando, como es evidente, pues algunas ilustraciones, mapas, para que se pueda entender más o menos cuál fue ese proceso migratorio, ese proceso de asentamiento, las diferentes culturas que hubo de los indoeuropeos, etcétera, etcétera. Se me acaba de caer una anotación. Como os decía, tiene un apartado muy interesante en el cual habla de algunos aspectos religiosos de los tótem de los pueblos indoeuropeos, principalmente de los animales. Estamos hablando de la Edad de Piedra, antes de llegar, por supuesto, a la península ibérica, donde se analizan diferentes animales que se conoce que existían entre los indoeuropeos, porque existe la palabra, osos, ciervos, lobos, que posiblemente tuvieran una relación totémica, una relación religiosa, espiritual con los pueblos indoeuropeos, pero que eran tabú. Es decir, por ejemplo, del oso realmente no se sabía el nombre de la divinidad del oso, sino que se le conocía al oso como un adjetivo, es decir, con un adjetivo, lo cual indica que realmente, seguramente, el nombre del oso, el nombre del ciervo, del dios oso, del espíritu ciervo, del espíritu lobo, fuera tabú para los indoeuropeos, como por ejemplo es el nombre de Dios para los judíos, ¿no? Para los israelitas. Y buscaron unos adjetivos que pudieran definir a ese espíritu para tenerlo de forma coloquial. Fijaos lo que se puede llegar, a las conclusiones a las que se puede llegar a raíz del estudio de una palabra. La verdad es que es asombroso, ¿no? Por ejemplo, del oso, acerca de un estudio muy exhaustivo de diferentes palabras, desde el indoeuropeo primitivo
al indoeuropeo más moderno hasta el indoeuropeo actual, germano, celta, etcétera, etcétera, llega a la conclusión de que realmente oso, en inglés bear, en alemán no recuerdo, pero es semejante en godo vaira, y en lengua indoeuropea, pues tampoco recuerdo cómo se dice, pero realmente es similar. No dejaba de significar más o menos el pardo, el marrón. De hecho, en inglés marrón se dice brown, que es una palabra semejante a beer, y tiene semejanzas con otras palabras que ahora comentaré, que es cerveza, ¿no? Que es beer. Significa oso el marrón porque realmente, como ya digo, el nombre para el espíritu, la divinidad, era tabú y se le conocía como el come miel o el pardo, ¿no? El oso pardo. Teoriza también sobre otros muchos dioses totémicos que tenían los indoeuropeos, por ejemplo, ciervo, al cual emparenta la palabra, también haciendo un estudio muy exhaustivo del origen de la palabra, como se hace con el oso, el origen de la palabra cerveza. Es decir, los latinos, los itálicos, conocen la cerveza a raíz de los galos, los cuales utilizaban para la cerveza una palabra indoeuropea, los latinos utilizan una palabra de origen galo para la cerveza, que procede de ciervo, y es que realmente el nombre del ciervo también era tabú, y los galos llamaban al ciervo, los indoeuropeos primitivos lo heredaron los galos y la mayoría de los pueblos indoeuropeos, llamaban al ciervo con un nombre que significaba pues el rubio, el rojo, una cosa así semejante, similar, ¿no? Y posteriormente llamaron o nombraron a la cerveza con una palabra latina semejante a la latina de ciervo, que viene a significar más o menos lo mismo, ¿no? La rubia, etcétera, etcétera. Es decir, no sé si lo habéis entendido, ya sabéis que me explico como el culo en muchos aspectos, viene muy bien explicado en el libro, pero para que os fijéis un poco de qué es, hasta dónde se puede llegar por el estudio de una palabra, añadiéndola o contextualizándola en lo que es el propio estudio de conocer cómo fue esa sociedad y conocer cómo fue realmente pues todo ese proceso, todo ese mundo histórico, ¿no? De los indoeuropeos. Insisto, un libro muy interesante, darle una oportunidad a los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Me comentáis abajo si lo habéis leído, estoy seguro que os va a gustar mucho si os gusta todo este mundo de los indoeuropeos. A mí la verdad es que he vuelto a vivir una indoeuropeomanía a raíz de haberme leído el libro de Alain de Benoist de los indoeuropeos, me gustó bastante, he releído he encontrado una cantidad de datos interesantísimos y me ha gustado mucho, y voy a dar oportunidad, cuando tenga oportunidad, a otros libros que traten el tema, porque me ha vuelto a picar curiosidad por conocer todo, pues todo ese proceso que fue de la indoeuropeización de Europa, de los pueblos primitivos, edad de piedra, y realmente todo lo que fueron las raíces de la mayoría de los pueblos de Europa, germanos, celtas, itálicos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, entraríamos también en lo que fueron indoeuropeización de los pueblos ya indoeuropeizados. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en la península ibérica hubo una indoeuropeización iniciada con los maya, pero después hubo nuevos procesos de indoeuropeización con la llegada de los celtas en el Hierro, con la llegada de los germanos. Es decir, es una cosa que la verdad es que está despertando mucha curiosidad en mí por conocer y por saber muchísimo más en todo este mundillo. Así que nada más, un vídeo, se me están haciendo unos vídeos larguísimos últimamente, no sé si eso es bueno o es malo, pero en cualquier caso, corto aquí. Voy a continuar de vacaciones y nos veremos ya, si no encuentro un libro que diga, joder, lo tengo que grabar un vídeo, nos veremos ya en octubre más o menos. Así que nada más, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.